Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Amén, ¿lo tienen? Gloria al Señor. Cualquier cosa, si no, se apoyan pues en la pantalla. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta allí y después vamos a añadir más al mensaje. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, antes que el gigante caiga. Antes que el gigante caiga, porque solamente escuchamos la historia, muy bonito, que David venció al gigante solamente con la honda y una piedra, pero pasaron algunas cosas antes de que David se enfrentara al gigante. Y quizá usted va a vencer el gigante. ¿Cuántos van a vencer el gigante aquí? Amén, usted va a vencer el gigante. Así va a ser. Pero hay que pasar algunas cosas, hay que ver algunos detalles antes de llegar al gigante. Amén. Como decimos en buen panameño, primero hay que gatear, después caminar y después correr. Algunos queremos correr y no hemos ni empezado a gatear. Amén. Pero aquí a través de la palabra Dios nos va a enseñar en esta noche. Diga: Dios me va a enseñar en esta noche. Amén, amén. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, un capítulo atrás, el capítulo 16, verso 6. Primer libro de Samuel 16, ahí mismo, nada más que un capítulo atrás. Amén. En el verso 6, 16, 6. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hablando de Samuel, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaías a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaías: Jehová no ha elegido a estos. ¿De qué está hablando? El Señor había desechado a Saúl como rey, aunque Saúl seguía en este momento gobernando, él seguía en el trono, pero delante de Dios ya el Señor lo había desechado, porque desobedeció al Señor. Y el Señor le dice a Samuel, el profeta: tómate el cuerno y ve a Isaí y me vas a ungir por rey al que yo te diga que vas a ungir. Amén. Entonces él está en este proceso
Están pasando, vino el primogénito, él dice, bueno, este es. Y dice el Señor, ese no es. Viene el otro, no es, y no es, y no es, y no es. En el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Qué hacía el menor? Apacentaba las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, aleluya, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, aleluya. Y envió por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso. Vio que ustedes, por eso que le digo que ustedes son hermosos, créanselo, aleluya. Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, parecía a ustedes así, nosotros. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo primero que tenemos que entender antes de enfrentarnos al gigante es que tenemos que tener la unción de Dios. Aleluya. Tenemos que tener la unción de Dios. Si usted no tiene la unción de Dios, difícilmente usted se va a enfrentar a un gigante. Difícilmente. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Necesitaban el poder del Espíritu Santo antes de empezar la obra, de desarrollar el llamado que Dios le había hecho. Entonces David, antes de enfrentarse al gigante, antes de tomar esa onda y darle esa pedrada, primero fue ungido. Fue ungido. Y la unción, el aceite, es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Como lo dice en Lucas 4:18, también lo dice en Isaías, pero Lucas 4:18 dice el Señor leyendo en la sinagoga, el manuscrito dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Es importante, aleluya, que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. No pretenda enfrentarse a un gigante sin el poder del Espíritu Santo. No pretenda. Amén. Por eso el salmista también decía, el mismo David, el Salmo 23, el 5, la parte B, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Aleluya. Y a veces estamos peleando, hermano, y estamos esforzándonos con nuestra propia fuerza. Estamos ahí luchando y bregando con nuestra propia fuerza. Por eso que a veces nos sentimos cansados. Por eso que a veces queremos renunciar de la obra. Por eso queremos renunciar del ministerio. Por eso que decimos, hasta aquí llegué. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, aleluya. Oh, todo creyente necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. No le podemos hacer frente a los gigantes que se nos presenten en el camino sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aún más, Zacarías dice 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted pretende, usted me dijo que usted va a derribar gigantes, asegúrese primero de que el Señor lo llene con su Espíritu Santo. Señor, lléname de tu unción, lléname de tu Espíritu Santo, aleluya. Mire, todo esto pasó antes de enfrentarse al gigante. Solamente vemos a David enfrentándose al gigante.
Pero pasaron varias cosas antes de que se enfrentara al gigante. Otra cosa que pasó. Primero pasó ¿qué? Dígame, vaya conmigo. Fue ungido. David fue ungido primero. Amén. Fue ungido. Aleluya. Otro. Ahí mismo en Samuel, primera Samuel capítulo 16. Aquí tenemos un Samuel también. ¿Sabe qué significa Samuel? Pedido a Dios. Samuel fue el único que fue profeta, juez. ¿Y qué más? Fue tres cosas que fue Samuel. Profeta, juez, y la otra se la debo. Robertito, me está dando solo Robert. Ayúdame. Después se la consigo. Ok. Samuel, primer libro de Samuel 16, 14. Versículo 14. Mire cómo lo dice. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, mire que todos los espíritus no son del diablo. Uno piensa que todos los espíritus los manda el diablo. Pero este espíritu lo mandó Dios a atormentar a Saúl. Porque ya el Señor lo había desechado. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y sobre todo Jehová está con él. Dice el 19, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Primero, para vencer el gigante tenemos que ser ungidos. Y segundo, escriba ahí y resáltelo bien, debemos ser humildes. Nosotros no vamos a vencer gigantes con orgullo, con altivez de corazón. Debemos ser humildes. David fue ungido. Lo ungió el profeta Samuel con el cuerno, lo agarró, lo ungió. Todo, le derramó todo el aceite. Pero después de la unción, él no fue al palacio. ¿De dónde lo habían traído? Porque él no lo habían invitado a la fiesta. Lo habían traído de detrás de las ovejas. Él llegó, ni tiempo de arreglarse, ni ponerse bonito para la ocasión, porque eso fue con urgencia. Pero una vez ungido, David, ¿dónde regresó David? Nuevamente a las ovejas. No lo ungieron y fue al palacio. Oh, qué humildad. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y ahora hay una nueva, corriente. Y algunos hasta han venido aquí, han hablado conmigo y me han dicho, no, porque yo sé lo que yo porto. Y entre sus palabras he sentido cierto como altivez, cierto orgullo, que ellos portan algo y que tienen algo de parte de Dios y por eso eres superior. Vaya a atender las ovejas. Vaya a atender las ovejas. Y de repente, como yo no me he emocionado, quizá por mi carácter, mi personalidad, que no me emociono así fácilmente, dice, bueno, este pastor no está en nada, yo mejor me voy. Bueno, vayan con lo que portan. Pero David es el mejor ejemplo.
toda la unción, toda la autoridad. ¿Y qué fue a hacer David? A pastorear sus ovejitas allá, de nuevo para el campo. A veces no nos ha caído ni la primera gota de aceite, bendito sea el Señor. Y ya nos creemos superior a todos los demás. Así no podemos vencer gigantes. Así no podemos vencer gigantes. Y no le estoy hablando de afuera, le estoy hablando de acá adentro, del pueblo del Señor. Que yo soy el que mejor predico, que yo soy el que mejor canto, que cuando los demonios me ven todos salen huyendo. Oh, gloria al Señor, Padre. Y ustedes que se llenan esa boca, que ellos son y ellos son y ellos son. David, toda la unción, toda la autoridad, todo el respaldo. Dios le dijo a Samuel, úngemelo porque este es. Y después Samuel guardó su cuerno, volvió a su lugar. Y David volvió a su lugar. ¿Dónde volvió? Atrás de las ovejas. A cuidar ovejas. Ah, no, pero va a ser rey de Israel. Tienes que ir a cuidar tu oveja. Tienes que ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Todo Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo, hermano. Usted no tiene que forzar nada. Usted no tiene que tumbar puertas. Usted no tiene que serruchar piso. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque me están viendo muy serio. ¿Queremos vencer gigantes o no queremos vencer gigantes? Si queremos vencer gigantes, somos humildes. Mire Santiago 4:10 cómo lo dice. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor. ¿Y quién lo va a exaltar? Él los exaltará. Primera carta de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, al mismo. ¿Y qué habla de ahí mismo Filipenses? Saltamos al versículo 5, 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que es para gloria de Dios Padre. Jesús, siendo Dios, se despojó de eso y vino y habitó entre nosotros y se humilló. Aleluya. Porque para salvarte a ti y a mí tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y esa es una muerte humillante. Entre reos, entre presos, entre condenados. Ahí pusieron a nuestro maestro. Y él se humilló por ti, por mí. Oiga, ¿y cuánto nos cuesta ser humilde? Padre amado. ¿Cuánto nos cuesta ser humilde? La iglesia, ¿cuánto nos cuesta ser humilde? Yo tengo más que tú, yo no sé qué, y andamos con eso. No, ya esas cosas viejas pasaron, hermano, de eso, ya. Dejémonos pues, dejémonos ya de eso. Amén. Por eso es que el Señor bendecía a la iglesia en el libro de los Hechos, de una manera extraordinaria, porque decía, nadie decía hacer suyo algo propio, sino que todos lo ponían para el servicio, todo para la obra. Amén.
Amén. Hay muchos amenes. Pero una de las cosas que tenía David antes de vencer al gigante era que era humilde. Humilde. Y debemos, si queremos verdaderamente tumbar gigantes, debemos ser humildes. Humilde. Humilde. Primero, antes de vencer al gigante, ¿qué pasó? La unción del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué? Humildad. Seguimos. Todavía faltan algunas cosas. Todavía no hemos llegado a Goliat. Todavía nos faltan algunas cosas para llegar a Goliat. Ya queremos pelear con Goliat. Todavía no estamos preparados, hermano. No van a noquear. Tranquilo. Ok. Primer libro de Samuel 16, el 21, el versículo 21. Vamos allá. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire, David fue ungido como rey, pero él no llegó al palacio como rey. ¿Cómo llegó David al palacio? Como un servidor. Y si queremos vencer al gigante, primero tenemos que ser servidores. Tenemos que servir. Estaba ungido, Dios me ungió. Y ya yo llegué aquí porque yo soy el elegido. Yo soy el ungido de Jehová. Ahora está muy de moda. Yo soy el sucesor. Comienza sirviendo. Para que puedas vencer gigante, tienes que comenzar sirviendo. Sirviendo. Yo era presidente de los varones allá en la iglesia madre, y llegó un joven profesional, tenía su oficina con otros socios, ahí tenía su bufete de abogado, y llegó a la iglesia y comenzó a trabajar conmigo, y me dice: líder, que no sé qué podemos hacer. Yo, muchacho abogado, profesional, y digo: está bien, véngase el domingo temprano, yo estoy aquí temprano. Y cuando llegó: líder, ¿qué vamos a hacer? Yo, bueno, comienza a sacar los conos, vamos a poner los conos en la vía, y coja su bastón de luminaria, y vamos a comenzar a cruzar los ancianitos. Comenzamos a cruzar los ancianos. Abogado, con su oficina, su bufete, cruzando gente ahí afuera, ahí en Vista Hermosa. ¿Y usted cree que me dijo que no? Vamos, líder. Va cruzando gente. Y yo nada más viéndolo y observándolo. Y ahí Dios lo fue llevando. Ahorita es el director del Instituto Bíblico de la iglesia. ¿Cómo Dios lo fue llevando? Y Dios tiene mucho más para él. Porque empezó sirviendo. Porque empezó sirviendo al Señor. A veces no empezamos sirviendo. Queremos empezar exigiendo. Exigiendo. O sea que yo soy un pastor amoroso. Yo soy un pastor bien amoroso. Pero a veces yo no sé, a veces Dios me toca y a veces hay unas cosas que después yo mismo me arrepiento y el Señor, perdóname. ¿Yo por qué le dije eso a la congregación? Si yo no soy así. Pero bueno, si Dios me lo pone en el corazón, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces no empezamos sirviendo, sino que empezamos exigiendo. Queremos un puesto específico en el busito. Este es mi puesto. Este es mi puesto. O en la iglesia, ese es mi puesto. Y hay que alguien se me siente ahí. Me amarga la vida. Todavía no está para derribar gigantes. No está.
lo siento, tengo que decírselo. Yo soy el pastor. No estás para derribar gigantes. Si yo me amargo porque otro se sentó en mi puesto en el busito, o yo me amargo porque otro se sentó en mi silla, que yo me siento regularmente en la iglesia, yo no estoy para derribar ni a un enano. Ni a un enano puedo derribar yo. Porque yo tengo que comenzar a servir. Hermano, sirva. Sirva. Y usted va a estar capacitado para enfrentar al gigante. Hay que servir. Dice, vamos a darle Biblia, porque dicen que es el pastor. No vamos a darle Biblia. Dice Juan 12:26. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, aleluya. Oh, agarre esa, escríbala bien, mastíquela bien, aleluya. Internalice esa palabra, porque algunos menospreciamos el servicio al Señor. Lo vemos como poca cosa, aleluya. Y mira lo que es: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Dios te va a honrar. Si tú le sirves, Dios te va a honrar. No te va a honrar el pastor, no te va a honrar el hermano, te va a honrar Dios. Te va a honrar. Dios te va a honrar. En Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, como muchos quieren ser el primero, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hay que aprender a servir. Amén. Hay que aprender a servir. Y lo voy a dejar con Marcos 10:45. Marcos 10:45. Miren, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si usted quiere vencer gigantes, si queremos vencer gigantes, primero tenemos que... No están conmigo. Ser ungidos. Ser ungidos. Si queremos vencer gigantes, segundo tenemos que ser humildes. Si queremos vencer gigantes, tercero tenemos que servir. Sírvale al Señor. Sírvale. Y a veces haga cosas que ni los otros se enteren. Ni los otros se enteren. Usted y Dios nada más, usted y el Señor. Amén. Porque a veces servimos, pero como la Teletón, que dan, pero para que se haga su publicidad y todo el mundo vea que dio y dio y dio y dio. Ya tienes tu recompensa, dice el Señor. Ya tienes tu recompensa. Pero usted sirva de corazón. Aleluya. Sírvale al Señor. Seguimos. El 17. Aleluya. 17. Estamos en el 16. Primer libro de Samuel 16. 17. Dice: y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Aleluya. La otra cosa que tenemos que tener si queremos vencer gigantes es obediencia. Obediencia. Nadie dijo amén, padre. Robertito, ayuda. Dime amén, que sea Roberto acá. Otra cosa que tenemos que tener para vencer gigantes es obediencia. Debemos de obedecer. Nos cuesta,
No es fácil, pero debemos de obedecer. Debemos de obedecer. Yo le doy clase a un grupo de estudiantes. Estábamos dando madera. Y un muchacho se subió encima de dos pales, dos maderas. Y yo le dije, bájate de allí. Pero no te tires. No te tires. No te tires. Porque abajo habían clavos. Habían clavos. Y yo diciendo, no te tires. ¿Qué hizo el muchacho? Él se tiró. Yo le dije, papá, pero yo no te dije que no te tirara. Se me quedó de que... Yo estoy viendo el peligro. Él no lo está viendo. Amén. Y hay que ser obediente. A veces nosotros no vemos el peligro, pero Dios sí lo ve. Debemos de obedecer. Entonces David era obediente. Él fue a hacer un mandado, miren. Y a veces no nos gusta ser mandado. No nos gusta ser mandado. Sobre todo cuando la tienda, ¿no? La tienda. Cuando cerca de mi casa, al lado de mi casa, nunca ha habido tienda. Ya estaban niños. Siempre tenemos que caminar para ir para la tienda. Y cuando faltaba algo para el arroz, la sal, o la gallinita, o cualquier cosa, y mi mamá, va corriendo allá. Yo no renegaba. Y sobre todo si estaban dando Mazinger Z, esa era la comiquita del pastor. Mazinger Z. Estaba enfracado Mazinger con otro robot peleando y venía el robot de voz y yo estaba viendo a mi Mazinger. Y ay, que le falta la sal, el arroz, no sé qué, papá. Y vaya a buscar. Y eso no es como ahora, que ahora tú le puedes poner un stop o le puedes poner algo y ves el capítulo, no sé qué. En ese tiempo, si te la perdía, era hasta la otra semana. Así que eso era mandar a uno a la tienda, eso era, Dios mío. Como yo caí con Mazinger y el robot de voz. No salgo allá. Hay que ser obediente. Si queremos vencer gigantes, tenemos que ser obedientes. Usted no estuviera ahí sentado si su pastor no hubiera obedecido. No que no tenía la capacidad, no que no tenía el llamamiento, no que no tenía la voluntad de hacerlo. Tenía que ser obediente. Amén. Y hasta que no me dieron la autorización para abrir acá, esperé y esperé y esperé. Y no fue tan solamente un año, fueron varios años. Y yo ahí, y el pastor me decía algo, el antiguo pastor me decía siempre, déjame digerirlo. Y yo esperando. Yo, padre, pero qué digestión más larga, Señor. Todavía no termina de digerirlo. Pasó un año y todavía lo estaba digiriendo. 2 años digiriendo. Padre Santo Jehová. Pero obedeciendo. Obedeciendo. Amén. Así que si usted quiere vencer gigantes, usted tiene que obedecer. Usted tiene que obedecer. Hay cosas sencillas y no las hacemos. Y queremos que Dios nos ponga cosas difíciles. Si lo sencillo no lo podemos hacer, ¿cómo Dios nos va a poner cosas difíciles? Si en lo poco no somos fieles, en lo mucho Dios no nos lo va a dar. Tenemos que ser fieles en lo poco. Sea obediente. En las cosas sencillas, pequeñas, sea obediente. Vamos a darle un texto bíblico pues, para que no piense que es regaño. Como la palabra de Dios. Dice, Efesios 6, 1, 3. No le esté metiendo codazo a los niños, por favor. Mira, escucha al pastor. No haga eso. Porque a veces los adultos, los viejos, somos más desobedientes que los niños. ¿Cierto o falso? Oh, gloria a Dios. Aquí todos hacen caso a la santo Dios. Aquí todos hacen caso. Gloria al Señor. Aleluya. Somos desobedientes, hermano. A veces hasta más que los niños. No hacemos caso. Por el amor de Dios, no hacemos caso. El pastor dice, vengan todos desayunados.
Vengan todos desayunados, que en el campamento la comida es al mediodía. Vengan, por favor. Oye, vienen sin desayunar. No los niños. No los niños, los adultos no hacen caso. No hacen caso. Mejor vamos a la Biblia. Efesios 6, 1, 3. Efesios 6, dice, mire cómo dice. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que todo te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Ahí mismo estamos en Samuel, primer libro de Samuel, pero vamos un poquito más atrás. Vamos al capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, 22. Mira cómo lo dice. Cuando Samuel confronta a Saúl porque desobedeció. Y Saúl no era niño, ya era grande, pero desobedeció. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que nosotros, si queremos vencer gigantes, debemos de obedecer. Obedezca al Señor, obedezca su palabra, aleluya, obedezca y usted va a ver que Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿qué cosa tenemos que tener antes de enfrentarnos al gigante? Primero, ser ungido. Segundo, humildad. Tercero, servicio. Cuarto, vamos a añadirle un quinto. Ahí vamos en el 16:20. 1 Samuel 16:20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Qué hizo David? Claro, él estaba obedeciendo al papá, pero él tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de David? El rebaño, las ovejas. Y él, bueno, mi papá me mandó y yo me voy, pues así. Yo estoy obedeciendo a mi papá, sí, pero él tenía un sentido de responsabilidad. David era responsable por lo que se le había dado, por lo que se le había encargado. ¿Y qué hizo David? Dice, dejó la oveja al cuidado de un guarda. Consiguió otra persona, dice, cuídame estas ovejas aquí. Yo voy a hacerle un mandado a mi papá, voy y vengo, tú cuídame las ovejas. No la dejó ahí así a la aventura y se fue. O sea, hermanos, si queremos vencer gigantes, tenemos que ser responsables. La Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y en el pueblo de Dios hay mucha irresponsabilidad. Mucha irresponsabilidad. Y lo cubrimos con el panameñismo, ¿no? Lo cubrimos. Bueno, tú sabes que esta es la hora panameña. Hora panameña. Si dijiste una hora, está esa hora. Diga amén. Diga amén. Amén. Hay que pelear con eso. Para algunos, mire, para algunos, eso es un gigante. Y tenemos que vencerlo. Tenemos que vencer eso. Tenemos que sacudirnos. Si usted es cristiano, usted tiene que llegar a la hora que dijo. Si usted dijo esa hora, llegue a esa hora. No, no me gusta esperar. A mí no me gusta que esperar. Ah, pero si te gusta que te esperen, ¿verdad? Vamos a cambiar el tema. Ustedes están demasiado serios. Están demasiado serios. Y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de un sapo verde por ahí. Así que no quiero que estén así tristes. Pero si queremos vencer gigantes, debemos de ser responsables. Debemos de ser responsables. Yo tuve la bendición de ir a otro país. Padre, y el reloj. A tal hora.
santo de Dios. Decían una hora y era esa hora. Y tuvimos que ajustarnos. Porque allá no hay hora panameña. Allá hay solamente una hora. Amén. Amén. Dele aplauso al Señor. Tenemos que ser responsables. Tenemos. Me incluyo. Tenemos que ser responsables. Me incluyo. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos es para el Señor. Entonces, si usted dice una hora, dé a esa hora. Y si no, pida perdón también. Perdóname, llegué un poquito tarde. ¿Por qué? Porque así usted valora el tiempo del que llegó temprano. Usted le está dando valor al tiempo de él. Perdóname, me pasó esto, me pasó lo otro. O me hice el fresco, pues, no peguen mentira. Yo me hice el fresco. Comencé a dar vuelta en la casa y se me fue la hora. Y cuando hice así, llegué tarde. Así es que, para vencer al gigante, vamos nuevamente. 1, ungido. 2, humildad. 3, servicio. 4, 5, ser responsable. Y la última ya. 31. Versículo 31. ¿Ven? Del 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Dice: y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. ¿Qué estaba pasando? El filisteo estaba desafiando al pueblo de Israel por 40 días. Estaba desafiando. Medía 3 metros y medio, gigantesco, Goliat, imponente. Y el pueblo de Israel tenía miedo, salió huyendo. Si estaba grandulón. ¿Ven? Y cuando David llega a llevar el mandado a sus hermanos, lo escuchó. El problema de Goliat es que todavía David no lo había escuchado. Pero cuando David escuchó que había una persona que estaba desafiando al pueblo de Dios, eso fue todo para Goliat. Fue todo para él. Así que él comenzó a indagar qué le van a hacer o qué premio le van a dar al que venza a este filisteo. No, el rey va a exonerar de impuestos. No va a pagar impuestos para toda la vida, ni él ni su familia. Y el rey está dispuesto hasta darle su hija. Iba a ser familia hasta del rey, mire usted. Y ni aún así la gente no quería enfrentarse a Goliat. Quédate con los impuestos y quédate con tu hija, que ese tipo está muy grande. Yo no me voy a enfrentar a Goliat. Amén. Pero llegó un muchacho, aleluya. Llegó David. Y en el 34 David le responde a Saúl. Dice: tu siervo, escuche, era pastor de las ovejas de su padre. No eran ni de él, eran de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Qué había pasado con David en esta etapa? ¿Qué había pasado con David en esta etapa? David ya tenía una preparación. Y nosotros, para enfrentar al gigante, debemos estar preparados.
Por eso que él veía al gigante de otra forma. Él lo veía de otra manera. Porque él no era hombre de guerra. Él fue preparado por Dios. Y ustedes me dijeron cuando empecé el mensaje que ustedes iban a vencer gigantes. Dios te está preparando. Dios te está preparando para vencer, para matar gigantes. Dios te está preparando. Por eso ves que te ha salido algún león en el camino. O ves que te salió algún oso en el camino. El león no lo mandó el diablo. El león lo mandó Dios. Y David pasó su primer examen. Le mandó el oso. Y David pasó su otro examen. Y Dios lo estaba preparando, aleluya. Porque venía algo grande para David. Y Dios te está preparando, aleluya, porque algo grande viene para ti. No te quejes. Mire, iglesia, no te quejes porque te salió el león al encuentro. No te quejes por esa prueba. Dios te está preparando. No te quejes porque te salió el oso al encuentro. Dios te está preparando. Dios te está ejercitando, aleluya. Dios está ejercitando tu fe. Mire, el pastor tenía varias herramientas. Tenía el bastón para defenderse y defender a las ovejas. Tenía la honda. Y mire, dice que ellos practicaban tanto el tiro con la piedra, que no tan solamente era para defender a las ovejas. Cuando las ovejas se querían desviar del camino, se desviaban mucho, y él estaba viendo que se estaban desviando mucho, él agarraba la honda, dice. Eran tan certeros que agarraban la honda y ¡pa! Un pie adelante, 1 metro adelante, y cuando le pegaba la piedra ahí, la oveja retrocedía. O sea, ya David estaba ejercitado. David estaba preparado, aleluya, para enfrentar al gigante. Y cuando usted está pasando por alguna prueba, usted está pasando por alguna dificultad, aleluya, es que Dios te está preparando. Dios te está ejercitando para lo que viene. Por eso que él con toda confianza, mientras que los otros estaban huyendo, él decía, ¿quién? Pero ¿quién se atreve? Aleluya, ¿dónde está? ¿Quién se atreve a desafiar los escuadrones de Israel, del Dios viviente? ¿Quién? ¿Dónde está? Yo lo voy a vencer. Si tú no vas a poder, ¿cómo no vas a poder? Y te pueden menospreciar, te pueden separar, pero ellos no saben que ya Dios te ha preparado para lo que viene, aleluya. Oh, ya Dios te ha preparado, Dios te ha ejercitado. Por eso que él decía, y lo veían joven, rubio, este muchacho no va a poder. Pero no, allá detrás de las ovejas, donde nadie lo veía, aleluya, ahí estaba Dios preparando a su guerrero, aleluya. Y Dios te ha estado preparando, aleluya. Oh, por eso han venido pruebas, y te ha salido el león, y te ha salido el oso, y te ha salido esta dificultad, y te ha salido la otra dificultad. Es que Dios te está preparando, aleluya, para lo que viene, porque lo que viene es grande. Grande, aleluya. Viene grande. Mira cómo hablaba David. En el 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, Él también me libra. Aleluya. Él también me va a librar de la mano de este filisteo. Aleluya. Todas las cosas que te han pasado, todas las dificultades que tú has pasado, es una preparación que Dios ha tenido contigo. Porque te vas a enfrentar a cosas peores y las vas a vencer en el nombre del Señor. Porque ya tu fe está ejercitada. Ya tu fe está ejercitada, tu fe está preparada. Y todas esas cosas malas que uno piensa que son malas,
es una preparación que Dios nos ha hecho pasar, aleluya, para entregarnos cosas grandes. Porque ya nuestro corazón no va a estar altivo, va a estar humilde. David reconocía que la victoria, ¿quién se la daba? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y nosotros vamos a reconocer que la victoria que Dios nos va a dar va a ser Jehová de los ejércitos. Va a ser el Señor. No va a ser nuestra fuerza. No va a ser nuestra habilidad. Dios, aleluya, nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, aleluya.